Hola y bienvenidos a Huesos Secos. En este video vamos a responder a dos preguntas. La primera es si es que los apóstoles ordenaron a los gentiles guardar el día de reposo, si hay alguna cita en el Nuevo Testamento que ordene a los gentiles guardar la ley de Moisés. A primera vista, estas dos preguntas parecen un buen argumento para no guardar el día de reposo o la ley de Moisés. Si quieres conocer la respuesta a estas preguntas, te invito a que te quedes a ver este video. Comenzamos. Para poder responder esta pregunta de forma bíblica, primero tenemos que entender que el día de reposo y la ley de Moisés continúan vigentes. Para esto tenemos que ver las mismas palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús dejó claro que nada pasaría de la ley de Moisés hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer es que si todo lo que está profetizado ya se cumplió. Y la respuesta es no. Hay muchas profecías que aún no se han cumplido. Leamos Ezequiel capítulo 37, versículo 21. Y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididas en dos reinos. ¿Acaso Yahweh ya recogió a los hijos de Israel de entre todas las naciones a las cuales fueron? No. Ahora leamos el versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos. Se está refiriendo a Jesús. Y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. ¿Acaso el siervo David, o sea Jesús, es rey ya sobre todo Israel? No. ¿Acaso los hijos de Israel habitan ya en la tierra que se le dio a Jacob? No. ¿Acaso Jesús es príncipe ya para ellos para siempre? No. Y un dato muy interesante lo encontramos en el versículo 24, si nos regresamos un poquito. Y dice, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Esto quiere decir que en el futuro, en el milenio, cuando Yeshua, cuando Jesús sea el rey sobre todo Israel y esté reinando, todo el pueblo de Dios andará en los preceptos, y guardarán los estatutos, y los pondrán por obra. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a decir que la ley de Moisés ya pasó cuando está profetizado que se van a guardar los mandamientos de la ley de Moisés? No solo estos versículos nos dejan saber que hay muchas profecías que no se han cumplido. Y aquí simplemente leímos 3 versículos de un solo capítulo, Ezequiel 37. Pero también nos deja saber que la ley será guardada en el milenio, cuando Jesús reine sobre toda la tierra. Y como ya lo mencioné, hay más profecías que no se han cumplido. Por lo tanto, la ley de Moisés y obviamente el día de reposo continúan vigentes. Y una prueba más de esto en la misma Biblia lo encontramos en Hechos capítulo 21, versículo 23. Dice, haz pues esto que te decimos. Este es Jacobo hablándole a Pablo. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Ok, si la ley de Moisés ya pasó, ¿por qué esos hombres tienen una obligación de cumplir voto? 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Con este dato podemos ver que está hablando del voto nazareo, que está en Números capítulo 6. Y además le está diciendo Jacobo, purifícate con ellos. ¿Por qué Pablo se tendría que purificar si las leyes ceremoniales de la ley de Moisés ya pasaron o ya no se tienen que llevar a cabo? Continúo, dice, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. ¿Qué es lo que se estaba diciendo de Pablo falsamente? Estaban diciendo que Pablo enseñaba a los judíos de la dispersión a apostatar de Moisés y a no circuncidar a sus hijos. Leamos el versículo 21 rápidamente. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos. Entonces Jacobo le está diciendo a Pablo, toma esos 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, preséntate en el templo, paga sus gastos, purifícate con ellos, que se rasuren la cabeza, para que se cumpla el voto nazareo de número 6, y todos, dice, comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti.
Y fíjense en lo que dice aquí, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pablo continuaba guardando la ley de Moisés. ¿Y cómo sabemos que es la ley de Moisés? Porque está hablando del voto nazareo de número 6. Además, que no solamente Pablo era el que estaba guardando la ley de Moisés, sino también los otros apóstoles. Porque dice, sino que tú también, este también que se encuentra aquí, implica que también los apóstoles guardaban la ley ordenadamente. Y después de esto, Jacobo le recuerda la resolución de Hechos 15, que dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Estas indicaciones son para los gentiles que recién se acababan de convertir. Esto ya lo expliqué en la serie de Hechos 15, que son 5 videos y creo que está en el video cuarto o quinto. Y ahorita más adelante voy a hablar precisamente más de este tema. Los apóstoles nos confirman que ellos seguían ordenadamente guardando la ley. Por tanto, he establecido que la ley de Moisés continúa vigente y lo hice citando a los profetas, a los apóstoles y a Jesús mismo. ¿Y qué de los gentiles? Te estarás preguntando en este momento, porque hasta ahorita solamente hemos hablado de los hijos de Israel. En el primer siglo, en el tiempo de los apóstoles, cuando un gentil se convertía al cristianismo, realmente se estaba adheriendo a una secta del judaísmo llamada los nazarenos. Leamos Hechos 24, versículo 5. Y dice, porque hemos hallado a este hombre, hablando de Pablo, que es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Los nazarenos era una nueva secta o un nuevo grupo dentro del judaísmo del primer siglo. Estos judíos nazarenos guardaban el día de reposo y la ley de Moisés, pero también creían que Jesús, el Nazareno, era el Mesías de Israel. Para los creyentes de Jesús del primer siglo, no era un conflicto creer en Jesús y guardar la ley de Moisés, como lo leímos en Hechos 21. Los apóstoles predicaban a Jesús y también ordenadamente guardaban la ley. Ahora, regresemos a los gentiles una vez más. Cuando un gentil se convertía a la secta nazarena, ellos ya sabían que debían de guardar los mismos mandamientos que los judíos nazarenos. En la antigüedad se conocía muy bien que los judíos eran monoteístas, guardaban el día de reposo, se abstenían de ciertos alimentos y se circuncidaban. Entonces, cuando un gentil pasaba a formar parte de una secta de los judíos, sabía perfectamente que también tenía que guardar los mismos mandamientos que los judíos. De hecho, está escrito en la Biblia que cuando un extranjero quería unirse al pueblo de Israel o abrazar el pacto, debía de guardar la misma ley que el pueblo de Israel. Una misma ley tendrá el natural como el extranjero. Ahora, como ya lo mencionamos al principio, si la ley de Moisés continúa vigente, también los mandamientos referentes a los gentiles o referentes a la conversión de los gentiles. Leamos Isaías 56. Y el extranjero que siga a Yahweh no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Yahweh, a los eunucos que guarden mis días de reposo y que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, que sigan a Yahweh para servirle, que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y una vez más, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los requeriré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Y fíjese lo que dice aquí al final, aún juntaré sobre él a sus congregados. O sea que cuando Yahweh reúna a los dispersos de Israel, la profecía que leímos, Ezequiel 37, a todos los gentiles y extranjeros que se unan al pueblo de Israel, también Yahweh los iba a juntar. Pues por eso que dice al final, aún juntaré sobre él a sus congregados. Prácticamente los gentiles iban a ser parte del pueblo de Israel. Entonces, un gentil, al formar parte de la secta judía nazarena, sabía que debía de guardar los mismos mandamientos que los judíos o que Israel. Sin embargo, el mandamiento más complicado de entender, no solamente en nuestros tiempos, sino también en el primer siglo, era el mandamiento de la circuncisión, ya que ciertos judíos enseñaban otra forma de circuncisión que no estaba en la ley de Moisés. Y esto ya lo explicamos en la serie de Hechos 15. Se lo repito una vez más, es muy importante que
Si están realmente interesados en este tema y quieren saber más acerca de qué pasó en Hechos 15, los invito a ver esa serie. Pero el resto de mandamientos, los gentiles tenían claro que debían de guardarlos. Y tal es el caso que en Hechos de los Apóstoles podemos encontrar en varias ocasiones a gentiles guardando el día de reposo y de hecho asistiendo a la sinagoga. ¿Por qué? Porque ya eran parte del pueblo de Israel. Hechos 13, versículo 26. Dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Cuando Pablo dice, y a los que entre vosotros teméis a Dios, se está refiriendo a los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios eran gentiles que no se habían convertido al judaísmo, sin embargo eran simpatizantes del judaísmo. Prácticamente eran gentiles que se acercaban a la sinagoga los días de reposo para aprender del Dios de Israel, pero no se convertían a través de la circuncisión al judaísmo. Un ejemplo muy claro de un temeroso de Dios es Cornelio en Hechos 10. Versículo 1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces Pablo también se dirigía a los temerosos de Dios cuando estaba en la sinagoga predicando de Jesús. De hecho, muchísimos estudiosos enseñan que en esta área fue en la que Pablo trabajó con los gentiles. Él se enfocaba en los temerosos de Dios, ya que vemos en múltiples ocasiones que Pablo se encuentra gentiles en las sinagogas en días de reposo. Esto es, a los temerosos de Dios. Si están más interesados en conocer quiénes eran los temerosos de Dios, tengo 2 videos en donde explico a profundidad el tema de los temerosos de Dios y cómo se relacionaban con los apóstoles. Ahora pasemos a leer Hechos capítulo 14, versículo 1. Aconteció que en Iconio entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos. Ahora pasemos a leer Hechos capítulo 17. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y noten lo que dice en el versículo 4, y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Si nos vamos un poquito más atrás, nos vamos a dar cuenta que Pablo, dice, y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos y dentro de la sinagoga en los días de reposo algunos de ellos creyeron, dice, y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número. Una vez más, gentiles, griegos, en la sinagoga en día de reposo. Y tenemos otro versículo más que leer en Hechos capítulo 18. Versículo 4 y está hablando de Pablo. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Una vez más, encontramos a griegos dentro de las sinagogas y Pablo les predicaba ¿cuándo? Los días de reposo. Y algunos de ustedes pensarán que a estos griegos que se menciona a través de todos los hechos de los apóstoles se está refiriendo a judíos helenizados. Pero la palabra griegos usada en Hechos de los Apóstoles a partir del capítulo 12 en adelante, y de hecho en el resto de toda la Biblia, se está refiriendo a gentiles, se está refiriendo a extranjeros. Y ese tema ya lo expliqué en el primer video de la serie de Hechos 15. Como hemos visto en múltiples ocasiones, los gentiles ya guardaban el día de reposo y por lo tanto no había necesidad de decirle a los gentiles que debían de guardar el día de reposo. Es por eso que la instrucción de Jacobo en Hechos 15 parte precisamente de esta idea, de que los gentiles ya guardaban el día de reposo y asistían a las sinagogas. Leamos Hechos capítulo 15 del versículo 20 al 21. Leamos desde el versículo 19 y es Jacobo hablando y dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Se está refiriendo a los gentiles recién conversos, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer aquí, ¿por qué Jacobo conecta a los gentiles recién conversos con que Moisés era predicado y leído cada día de reposo en las sinagogas? ¿Por qué Jacobo hace esto? Porque como ya lo leímos a través de todos los hechos de los apóstoles, los gentiles ya guardaban el día de reposo.
y asistían a la sinagoga. ¿Para qué? Para aprender de Moisés. Algo que quiero que entiendan es que los gentiles, cuando se convertían a Cristo o a Jesús, dejaban de ser gentiles, dejaban de ser extranjeros y pasaban a formar parte del pueblo de Israel. Leamos Romanos capítulo 11, versículo 17 y 18. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, le está hablando Pablo a los gentiles, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ahora leamos el versículo 24. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, esto es Israel, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Pablo les está explicando a los romanos que los gentiles serían injertados en el pueblo de Israel. Iban a ser adoptados dentro del pueblo de Israel. Versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Como acabamos de leer, esto nos recuerda un poco a la profecía de Ezequiel 37, que habla de la restauración de Israel, en donde leímos que Jesús sería establecido como rey sobre todo el pueblo de Israel, y no solamente sobre ellos, sino sobre todos sus congregados, como leímos en Isaías capítulo 56. Y todos ellos, como un solo pueblo, iban a guardar los mandamientos y los preceptos de la ley de Moisés. Ahora pasemos a Efesios capítulo 2. Y una vez más es Pablo hablando y dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Aquí Pablo está haciendo referencia a que ciertos judíos no aceptaban a los gentiles como parte del pueblo de Israel porque no se habían circuncidado según el rito de Moisés. Una vez más, esto ya lo expliqué en la serie de Hechos 15. Versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo les está diciendo a los efesios que cuando estaban sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Y la pregunta es, ¿por qué es esto importante? Por lo que dice aquí más adelante. Dice, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora la pasemos a leer el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Pablo les está diciendo que cuando son de Cristo, cuando han creído en Cristo, ya no son extranjeros, ya no son gentiles, ni advenedizos, dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes gentiles pasan a formar parte del pueblo de Israel, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Es por eso que es muy importante que también leamos a los profetas, no solamente el Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, si está profetizado que los gentiles pasarían a formar parte del pueblo de Israel, si Pablo nos lo confirma, que los gentiles serían injertados en el pueblo de Israel, también nos confirma que ya no están ajenos a los pactos de la promesa. Entonces, un gentil deja de ser gentil y pasa a ser un israelita. Y quisiera dejar en claro que cuando está diciendo que forman parte del pueblo de Israel, no es una formación racial o étnica. No significa que ahora somos israelíes, que podemos entrar a la nación de Israel actualmente, sino que es una construcción teológica. Nosotros pasamos a formar parte del Israel bíblico, por llamarlo así. Ahora pasemos a leer Gálatas capítulo 3, del versículo 28 al 29. Ya no hay judío ni hay griego. Como podemos ver, ya no hay dos pueblos separados, es un solo pueblo. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que iba a pasar en la profecía de Ezequiel 37? Que ya no iban a ser dos pueblos, sino que iban a ser una sola nación. Pablo prácticamente está citando indirectamente Ezequiel 37, como lo hizo también en Efesios 2, 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si los gentiles pasan a formar parte del linaje de Abraham, también son herederos de la promesa. ¿De qué promesa? De la promesa que se le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y no solamente a ellos tres, sino también a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que es el pueblo de Israel. ¿Y cuál era esta promesa que Yahweh le hizo a los israelitas?
que Él siempre sería su Dios y que siempre los iba a salvar, que los iba a proveer, que los iba a proteger. Pero también Yahweh les pide a cambio que guarden sus mandamientos. A esto le llamamos un pacto. Es por eso que en Efesios capítulo 2 leímos el pacto de la promesa. Entonces, no solamente hemos visto que los gentiles ya guardaban el día de reposo y los apóstoles nunca les dijeron que lo dejaran de guardar, sino que también vimos que los gentiles pasan a formar parte del pueblo de Israel y dejan de ser gentiles. Por lo tanto, los mismos mandamientos que fueron dados para los naturales son también para los extranjeros. Por lo tanto, los gentiles también deben de guardar los mismos mandamientos que fueron dados para los naturales, como dice en Números capítulo 15. Ahora quisiera que pasáramos a leer Jeremías capítulo 31, verso 31. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Éxodo 19. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Como podemos ver, el nuevo pacto incluye guardar los mandamientos que Dios le dio a Moisés, porque dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y ese es el pacto que vino a traer Jesús. Y es por eso que Pablo les dijo a los gentiles, cuando ustedes eran gentiles, cuando estaban sin Cristo, ustedes estaban sin pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero una vez que han creído en Cristo, que han creído en Jesús, pasan a formar parte del pueblo de Israel y por lo tanto también entran en el nuevo pacto que Jesús estableció con el pueblo de Israel, que está mencionado precisamente aquí en Jeremías 31. Prácticamente Jesús es la puerta para los gentiles para que ellos también puedan entrar al pacto con Dios. Desafortunadamente en el primer siglo, los judaizantes estaban agregando mandamientos de hombres como requisitos para los gentiles para formar parte del pueblo de Israel. Es por eso que Pablo constantemente tuvo muchos problemas con los judaizantes. Si quieren saber quiénes eran los judaizantes y qué significa judaizar, tengo 2 videos en donde explico precisamente esos temas. Y a muchos les gusta decir que los apóstoles tienen la última palabra en la Biblia, y que si ellos no mencionaron nada acerca del día de reposo y los gentiles o la ley de Moisés, entonces los gentiles no deben de guardar el día de reposo y la ley de Moisés. Pero tenemos que entender que los gentiles pasan a formar parte del pueblo de Israel y los gentiles ya guardaban el día de reposo y asumían que los gentiles iban a escuchar a Moisés para guardar y poner en práctica los mandamientos. Ahora, es un poco deshonesto decir que los apóstoles no ordenaron a los gentiles guardar los mandamientos, porque lo encontramos en múltiples ocasiones. Simplemente que no dice, los gentiles deben de guardar el día de reposo o los gentiles deben de guardar la ley de Moisés. Leamos algunos versículos para que nos demos cuenta que siempre ha existido la ordenanza por parte de los apóstoles hacia los gentiles de que guarden los mandamientos. Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Este es Pablo hablándole a los romanos. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Pablo de forma implícita les está ordenando a los gentiles que no solamente sean oidores de la ley. ¿Por qué? Porque ya asistían a la sinagoga donde la ley de Moisés era leída cada día de reposo. Y les dice, no solamente sean oidores de los mandamientos de Dios, sino que sean hacedores de la ley. Y les dice, sean hacedores de la ley para ser justificados. Y aquí quisiera aclarar que no hay ninguna confusión entre la justificación a través de Jesús y la justificación a través de la ley. Porque Pablo aquí claramente está diciendo, sino los hacedores de la ley serán justificados, o sea, en tiempo futuro. Si tú crees en Jesús, debes de guardar la ley y serás justificado. No porque guardaste la ley, sino porque creíste en Jesús. Y como ahora crees en Jesús, guardaste los mandamientos que Jesús guardó. Lo vamos a leer más adelante en 1 de Juan precisamente. Ahora pasemos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 18. Dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Una vez más, Pablo de forma implícita le está diciendo a los corintios, en su mayoría gentiles, que deben de guardar los mandamientos de Dios. Y una vez más, en la serie de Hechos 15, explico precisamente por qué Pablo le dijo a los corintios que si alguno fue llamado incircunciso, que no se circuncide. Básicamente, los
los corintios estaban circuncidando por las razones incorrectas. Ellos estaban circuncidando para ganarse un estatus social dentro del judaísmo o dentro de la iglesia del Señor. Y se estaban olvidando de lo que realmente era importante: guardar los mandamientos. Es por eso que le dice: fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y lo interesante está en que dentro de los mandamientos de Dios está la circuncisión. Si quieren saber más acerca de ese tema, una vez más les digo, vean la serie de Hechos 15. Ahora pasemos a Hebreos capítulo 4, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Parece ser que este verso no dice mucho al principio, pero tenemos que entender que la palabra reposo en este versículo, en el versículo 9, es la palabra sabatismos en griego. A diferencia de la palabra reposo, obviamente en griego, que se menciona en el versículo 8. Esta palabra en griego sí significa reposar o descansar o detener las acciones o las obras. Pero en el versículo 9 la palabra reposo es la palabra sabatismos. Y un detalle importante que tenemos que hacer notar es que en la Biblia textual dice: porque si Josué los hubiera hecho reposar, no hablaría después de estas cosas acerca de otro día. Y en el 9, la Biblia textual sí la traduce como debe de hacerlo. Dice: queda por tanto un reposo sabático para el pueblo de Dios. Entonces, cuando el autor de los Hebreos dice: por tanto, queda un reposo, o sea, queda un sabatismo, un Shabbat para el pueblo de Dios. Y en este caso, el autor a la carta de los Hebreos les está diciendo de forma directa: queda un Shabbat, queda un sabatismo para el pueblo de Dios. Prácticamente el autor está comparando al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que Yahweh les dio una tierra prometida, un reposo de su esclavitud, pero también les dio un reposo semanal, los días de reposo. Y de la misma forma, ahora nosotros los creyentes, Yahweh también nos da dos reposos. El primero es Jesús, Yeshua, Él es la salvación por nuestros pecados, pero también queda, dice, un reposo para el pueblo de Dios. Queda un sabatismo, queda un Shabbat para el pueblo de Dios. O sea, ya hemos entrado en el reposo que es Jesús, el reposo de nuestras almas, pero ahora queda también un reposo semanal, un Shabbat, queda un sabatismos para el pueblo de Dios. Entonces, este versículo confirma una vez más que todo el pueblo de Dios, sea judío o gentil, debe de guardar el día de reposo. Ahora pasemos a leer múltiples citas en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1, y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si Jesús estuvo libre de pecado, nosotros también nos tenemos que esforzar para estar libre de pecado. El verso 4 dice algo muy interesante. Dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Muchas personas creen que cuando dice y no guarda sus mandamientos, se está refiriendo a los mandamientos que dio Jesús. Pero en el siguiente capítulo nos vamos a dar cuenta que se está refiriendo a la ley de Moisés. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Como leímos en el capítulo anterior, tenemos que apartarnos del pecado. Y si el mismo Juan nos está dejando saber que el pecado es la infracción de la ley, entonces cuando Juan nos dice: hijitos míos, no pequen, prácticamente nos está diciendo: hijitos míos, guarden la ley. ¿Por qué? Porque el pecado es la infracción de la ley. Verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, o sea, no hay transgresión de la ley en Él, en Jesús. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora regresemos al capítulo 2 de la primera carta de Juan, en el versículo 7. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento antiguo que ha estado desde el principio? La ley de Moisés. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, una vez más. Y muchas personas creen que se está refiriendo a los mandamientos que Jesús nos dio, como ya se los mencioné. Pero continuemos leyendo y nos vamos a dar cuenta que Juan agrega
el mandamiento que precisamente Jesús nos dio, que es el amarnos los unos a los otros. Y dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe por dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Como podemos ver, a partir del versículo 8, Juan cita el mandamiento que Jesús nos dio, de amarnos los unos a los otros. Por lo tanto, cuando Juan dice el mandamiento antiguo, se está refiriendo a la ley de Moisés. Como podemos ver a través de toda la Biblia, a través de los profetas, de los apóstoles y de las palabras de Jesús, podemos ver que los gentiles debían y deben de guardar el día de reposo y la ley de Moisés. Sin embargo, a pesar de todas estas explícitas indicaciones por parte de los apóstoles y los profetas y de Jesús, muchos cristianos creen que Jesús o Pablo iniciaron una nueva religión y que ahora hay dos pueblos, los judíos y la iglesia. De hecho, muchos enseñan que en Hechos capítulo 2 es el nacimiento de la iglesia de Cristo y que como todas las cosas fueron hechas nuevas, y lo digo entre comillas, las cosas que fueron enseñadas antes a través de Moisés y los profetas ya no tienen validez. Pero lo que muchos cristianos deciden ignorar es que el cristianismo nació dentro del judaísmo del primer siglo y se conocían como la secta de los nazarenos. En Hechos capítulo 11, versículo 26, leemos lo siguiente: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero si leemos desde el versículo 19, encontramos lo siguiente, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Eso quiere decir que la comunidad que estaba en Antioquía era una comunidad de judíos creyentes en Jesús. Y a estos judíos creyentes en Jesús se les conoció como cristianos. Esta es una prueba más que podemos encontrar de que el cristianismo no es una religión separada o una religión fuera del judaísmo, sino que el cristianismo es una secta dentro del judaísmo. No la podemos desconectar. Y como dato interesante, en el versículo 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. A estos griegos que se mencionan aquí, esos sí son judíos helenizados. Es lo que les comenté anteriormente, que a partir del versículo 12, todos los griegos que se mencionan son gentiles, pero los griegos que se mencionan del capítulo 11 de los Hechos y hacia atrás son judíos helenizados. Ahora, regresando a Hechos capítulo 2, simplemente notemos lo que los apóstoles estaban guardando. Estaban guardando la fiesta de Pentecostés. Y no fue la última vez que los apóstoles celebraron la fiesta de Pentecostés. Como leemos en Hechos capítulo 20, versículo 16, dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Una vez más, el apóstol Pablo celebrando la fiesta de Pentecostés, una fiesta de Levítico 23. Y en esta fiesta se celebra la entrega de la Torá al pueblo de Israel. Y esto es porque 50 días después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, se les fue entregada la ley de Moisés, o la Torá. Es muy interesante que en Hechos 2, los apóstoles están celebrando la fiesta de Pentecostés y Yahweh les manda el Espíritu Santo. Y aquí vemos una conexión muy interesante, porque si leemos el propósito del Espíritu Santo en la profecía de Ezequiel 36, o 37, 36, y nos vamos a dar cuenta el propósito de por qué Dios, por qué Jesús, Yeshua, prometió la venida del Espíritu Santo. Leamos Ezequiel 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Este es el propósito del Espíritu Santo, que nos haga guardar los mandamientos de Dios por amor, porque tenemos un corazón nuevo. Es por eso que seguramente tú como cristiano has experimentado no solamente en tu vida, sino también en la vida de otras personas, que cuando aceptan a Cristo y viene el Espíritu Santo a ellos, su vida cambia radicalmente.
El borracho ya no es borracho, el drogadicto ya no es drogadicto, aquel que golpea o aquel que es violento ya no lo es, aquel que robaba ya no roba, aquel que mentía ya no miente, porque el Espíritu Santo nos lleva a guardar los mandamientos de Dios. Y si se dieron cuenta, todos esos ejemplos que les mencioné están conectados con los mandamientos de Dios. Regresando a los apóstoles. A pesar de que Jesús había venido, había predicado, había muerto, había resucitado y el Espíritu Santo también había sido enviado, los apóstoles no consideraban la ley de Moisés como terminada o como inválida ya. Entonces, ¿por qué la teología cristiana sí enseña que hubo un reemplazo de ley? O que hubo un reemplazo de día, que ya no es el día de reposo, sino que ahora es el primer día de la semana. Otros cristianos enseñan que Jesús vino a quitar la ley. Otros cristianos enseñan que Israel fue desechado y que ahora fue reemplazado por la iglesia. Pero como lo vimos a través de todo este video en múltiples citas, no hubo ningún reemplazo. El día de reposo fue guardado tanto por los apóstoles y los gentiles y también continuó vigente los mandamientos de la ley de Moisés, como lo leímos en Hechos capítulo 21. Prácticamente la teología cristiana desecha lo que ya estaba establecido para establecer algo nuevo. Es por eso que al Nuevo Testamento le dicen Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento le dicen el Antiguo, tratando de decir de forma indirecta que el Antiguo es viejo y ya pasó, ya no sirve, ya no lo tenemos que guardar, y el Nuevo, como es nuevo, es lo que tenemos que guardar. Pero los apóstoles no desecharon el Antiguo Testamento. De hecho, lo usaban para predicar que Jesús era el Mesías y que debía de padecer y morir y resucitar. Entonces, ¿cómo podemos decir que la ley de Moisés ya no está vigente? De hecho, ni siquiera Jesús desechó la ley de Moisés y los profetas, por lo que ya leímos en Mateo capítulo 5. Entonces, ¿en dónde empieza esta confusión, esta desconexión o esta idea y este pensamiento de que los cristianos no deben de guardar el día de reposo o la ley de Moisés? Esta confusión empieza por no entender dos cosas: lo que realmente pasó en Hechos 15 y el significado de las obras de la ley. Afortunadamente ya tengo videos en donde explico Hechos 15 a profundidad, como ya se los mencioné muchísimas veces en este video, y también tengo un video en donde enseño qué son las obras de la ley. Cuando el cristiano lee obras de la ley, piensa que se está refiriendo a la ley de Moisés, pero realmente se está refiriendo a la ley oral, a los mandamientos que los judíos habían creado y no a la ley de Moisés. Ahora, a través de todo este video he hablado de que tenemos que guardar la ley de Moisés y la ley de Moisés sigue vigente y los gentiles la tienen que guardar, etc. Quisiera dejar claro que cuando digo guardar la ley de Moisés, no me estoy refiriendo a que tenemos que guardar todos los mandamientos de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque hay mandamientos en la ley de Moisés que son exclusivos para los sacerdotes, para los levitas. Hay mandamientos en la ley de Moisés que son exclusivos para el templo, mandamientos que son para los sacrificios, mandamientos que son para aquellas personas que tienen ganado, mandamientos para aquellas personas que, que tenían esclavos en aquel entonces. Entonces, no todos los mandamientos de la ley de Moisés aplican para nosotros. Por lo tanto, tenemos que hacer un estudio de la ley de Moisés tal como lo hacían los gentiles en el primer siglo cuando asistían a la sinagoga y descubrir qué mandamientos sí tenemos que guardar. Así como Pablo le dijo a los romanos: no sean oidores de la ley de Dios, sino sean hacedores de la ley de Dios. Espero que este video te haya gustado. Si te gustó, déjame un like y compártelo. Y si no te gustó, entonces déjame un dislike, pero déjame saber en los comentarios por qué no te gustó y por qué estás en desacuerdo conmigo. El siguiente video será un poco más corto que este, y voy a explicar si Pablo circuncidó a Timoteo por miedo a los judíos. Así que, saludos y bendiciones.